Hola chicas, ¿cómo están? Muy buen día. Ya estamos en nuestro día 5, el último día de este taller como miel, gracia al hablar. Y qué emocionante es saber que han sido días de crecimiento, de avanzar, día de desarraigar de nosotras malos hábitos que teníamos quizá al hablar o al escuchar también. Entonces, la verdad es que estoy súper contenta, las he leído, he recibido mensajes y eso llena mi corazón y doy gracias al Señor porque veo cómo Él trabaja en la vida de cada una y cómo cada una también se deja moldear por Dios. Vamos a tomar el tema de hoy que es gracia al hablar. El Salmo 119-103 dice: qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulce que la miel. La verdad es que la palabra de Dios es el alimento por excelencia que podemos recibir. La palabra de Dios nos guía, nos dirige, nos acompaña. La palabra de Dios es capaz de sanar las heridas más profundas. La palabra de Dios es capaz de mostrarte el camino por el que debes andar. La palabra de Dios te confronta para cambiar aquellas cosas que en tu vida y en mi vida no están bien, que son dañinas, tanto para nosotras como para quienes nos rodean. La palabra de Dios nos confronta para volver nuestro corazón a Dios. Y por eso dice que sus palabras son dulces como la miel. Aunque a veces pudiera parecer que la palabra de Dios es dura, hay una frase que dice: parece piedra pero es maná. Hay palabras que recibimos de parte de Dios cuando escuchamos un mensaje, cuando estamos haciendo un taller como este, que nos resultan duras. O sea, este golpe, esto me dolió. Yo siempre digo, Dios me cachetea a mí primero y yo después comparto la cachetada. Pero hay palabras que, claro, llegan como si fueran piedra, pero en realidad lo que buscan y a lo que vienen es a alimentarnos. ¿Para qué? Para sacar de nosotras todo aquello que nos daña, que nos hace mal y que nos está llevando a tener conductas inapropiadas, y nos da ese alimento que realmente necesita nuestro espíritu para seguir en el camino de Dios, para vivir conforme a su voluntad. Y por supuesto, si estamos tomadas de su mano, nuestro fin, el fin de nuestros días, será sin duda en la presencia de nuestro Señor. Por eso es que necesitamos de su palabra. Y las palabras de Dios, aunque a veces parezcan difíciles, terminan siendo dulces porque sabemos que es un gran alimento. El otro día estudiábamos que la miel tiene una cantidad de propiedades, estudiábamos no aquí sino en la reunión de mujeres, tiene una cantidad de propiedades, nutrientes, aminoácidos, vitaminas, muchas cosas que nuestro organismo necesita y que realmente solamente las recibimos de ahí. Y la miel es rica, es dulce, es exquisita. Quizá no todas les gusta la miel, ¿ya? A mí me encanta, yo la disfruto. Pero aunque no nos guste, es algo que nuestro organismo la necesita. Y esto me encanta porque a veces la palabra de Dios no nos va a gustar. No nos va a gustar confrontarnos con que esto que para mí es un hábito y yo me siento bien haciéndolo, Dios me diga, no, eso no está bien. Esto daña tu integridad, esto daña a quienes te rodean, esto te aleja de mí. Quizás no nos va a gustar, pero en realidad es lo que necesitamos. Y termina siendo que al final ese alimento que nos parece feo, desagradable, termina siendo algo necesario. Entonces al final se convierte en algo dulce porque produce en nosotras, si lo recibimos, fruto apacible, fruto de justicia, fruto de amor. Por eso el salmista decía, Esdras, que fue quien escribió este salmo, decía: cuán dulces son a mi ser tus palabras, o qué dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel. ¿Cómo están siendo nuestras palabras? Qué buena pregunta esa. ¿Cómo están siendo nuestras palabras? Hemos estudiado todos estos días sobre este tema.
¿Cómo vamos trabajando ahí? ¿Cómo hemos ido desarrollando esto? ¿Están siendo dulces como la miel? ¿O todavía queda un poco de acidez ahí o de amargura? Vamos a trabajar bien profundamente en eso, no solamente hoy, sino que en los días subsiguientes, que aprendamos que de nuestra boca fluya vida y bendición. Dice Santiago 3:10, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Y sabes qué? Esto no debe ser así. Lamentablemente, a veces escuchamos de una misma boca, y quizá esa boca seamos nosotras, palabras que bendicen, pero a la vuelta de la esquina están maldiciendo. Palabras que alimentan y levantan, pero a la vuelta de la esquina estamos hablando mal de alguien, o estamos criticando a alguien, o estamos tan enojadas que estamos diciendo cosas dañinas. Esto no puede ser así. Debemos poner a trabajar el dominio propio. Debemos poner a trabajar ese sentido de responsabilidad con nuestra boca. En el taller anterior habíamos hablado mucho de nuestras acciones. Hoy estamos hablando mucho de lo que decimos. Porque hay tanto poder en la palabra, hay tanto poder en nuestra boca. Y sí, con nuestras palabras podemos levantar una vida o podemos destruirla tranquilamente. Todos, absolutamente todos, tenemos esa posibilidad. Y está en nuestras manos decidir para qué queremos que sea usada nuestra boca. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos ser mujeres que animen, que levanten, que guíen. ¿O queremos ser mujeres que solamente tengan queja, amargura, chismes, divisiones, que llevemos y traigamos? Pucha, ¿sabes qué? Una cosa que he aprendido es que si yo hablo mal de alguien, a la vuelta alguien va a estar hablando mal de mí, porque lo que yo siembre, eso voy a cosechar. A veces nos gusta mucho hablar de otros, pero no nos gusta que nadie hable de nosotros, ¿verdad? Bueno, lo que sembramos, eso cosechamos. Nosotras hemos sido llamadas a declarar bendición y no maldición. No maldición. Quiero contarte algunos datos curiosos que en este proceso de preparar el taller encontré y me llamaron la atención porque afirman lo que hemos estado hablando estos días. Uno dice, las palabras negativas tienen un impacto directo en nuestra salud. Al principio del taller hablamos de la abundancia del corazón habla la boca. No, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad? Bueno, y es que las palabras que salen de nuestra boca están hablando de lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, esta investigación afirma aquello. Pero además, esta investigación está hablando de lo que las personas recibimos, ¿ya? Dice que un grupo de investigadores descubrió que las palabras que indican dolor incrementan la aflicción de las personas. Esta prueba la hicieron con personas que habían salido de operaciones, es decir, intervenciones quirúrgicas, y a aquellas que se les decían frases con sinónimos de dolor tendían a sentirse más mal que el resto. Esto nos deja ver la importancia que tiene lo que escuchamos y la responsabilidad que tenemos en lo que decimos. Entonces, cuando estamos con alguien que está con una aflicción física, por ejemplo, como en este caso, lo que tenemos que hacer es dar palabras de ánimo y no quejas, por ejemplo, ¿verdad? Es impresionante el poder que tienen las palabras. Estos científicos investigaron esto para ver realmente cuál era la implicancia o cuál era el poder que tenía escuchar palabras, porque no era que les estaban diciendo vas a sufrir un montón con esta operación, no te puedes mover, no, sino que en conversaciones normales simplemente soltaban sinónimos de palabras que significaban dolor. Y estas personas lo asimilaban, y es porque lo que escuchamos, lo que entra por nuestros oídos,
pasa a nuestro cerebro, se anida en nuestro corazón y se convierte en una acción dentro nuestro o en algo que hacemos. Lo que pensamos y escuchamos también modifica nuestro cerebro. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es un órgano capaz de crear conexiones a medida que lo alimentamos con nueva información. Por eso tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, que es dulce como la miel. Si en ese proceso de recibir información y de alimentar el cerebro, este recibe palabras negativas, la respuesta emocional también va a cambiar. Va a cambiar y va a ser modificada según lo que recibamos. Una investigación afirma que la autoestima de la persona disminuye cuando ésta chismea de alguien. O sea, cuando nosotras estamos hablando de alguien, es nuestra autoestima la que disminuye. Fíjate acá, porque por ahí no nos damos cuenta de eso, que al final nosotras mismas nos dañamos cuando estamos chismeando de alguien. Es decir, llevando y trayendo cuentos de alguien, con o sin justificación. Eso no es lo que está en juego acá. Y otro estudio avala que el chisme en el trabajo vuelve a las personas más cínicas y reduce su productividad. Pero ¿saben qué? Yo leía esto y dije, esto también pasa en la iglesia a veces. Esto no debe pasar en la iglesia. Esto no debe pasar en las familias. ¿Por qué? Porque entonces nos volvemos personas cínicas. Vamos a estar hablando mal de alguien y después cuando la cruzamos, la miramos, la abrazamos. Hola, ¿cómo estás? Le sonreímos. No debemos ser así. Eso no es agradable. No es agradable delante de los ojos de Dios. No habla bien de nosotras. Y al final, la autoestima que se daña es la nuestra. En este caso no le estamos haciendo daño, estamos dañando, sí, la imagen de quien estamos hablando, pero nuestra autoestima es la que se está bajando hacia el piso. Y esto notable. Nosotras sabemos que la lengua es un músculo, ¿sí? Es el único grupo de músculos voluntario que no se fatiga tras su uso. Es decir, el único músculo de nuestro cuerpo que nunca se cansa es la lengua. Te vas a cansar la boca y los cachetes de hablar tanto, pero la lengua nunca se cansa. Y esto es increíble. Por eso la Biblia habla tanto del peligro de no dominar la lengua. Y por eso habla tanto de tener cuidado, de no hablar de más, porque la lengua nunca se va a cansar. No es como tú sales a caminar y vas a caminar 10, 15, 20 cuadras y ya no vas a querer más guerra. Pero tú vas a estar hablando y no te vas a cansar de hablar. Te puede doler la garganta, pero no se va a cansar la lengua. Entonces, estos datos me llamaron muchísimo la atención y quería compartírselos porque de verdad veo cómo Dios en su maravilloso amor y su bondad para con nosotras nos guía, nos dirige y nos llama a dominar este músculo que es difícil. Dice que de los músculos del cuerpo entero, lo más difícil de dominar es la lengua. Por eso nos llama a tener gracia al hablar. ¿Y saben qué? Gracia al hablar, si hablamos de lo que es la gracia, entendemos que como uno de sus significados es ese regalo inmerecido que viene de parte de Dios, ¿verdad? Nosotras no merecíamos, sí necesitamos, pero no merecíamos el regalo de la salvación. No merecíamos que Dios nos amara, no merecíamos que Jesús se entregara por nosotras. Y esa fue su gracia derramada sobre nuestras vidas. Entonces, si no lo merecíamos, ¿por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Y si nosotras procuramos tener gracia al hablar, no depende de cómo sean los demás o de quiénes sean los demás. Nosotras debemos procurar ser mujeres que tengamos gracia al hablar por amor a los demás. Y esa gracia, que es un regalo inmerecido, no depende de que
de cómo se están comportando los demás. No importa cómo se está comportando tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus amigos, el vecino, no importa. Que en nuestra boca siempre haya gracia al hablar. Que Dios halle en nosotras, al mirarnos, que somos mujeres que hablamos con la gracia de Dios. Que así como las palabras de Dios para nuestra vida son dulces como la miel, nuestras palabras para los demás también sean dulces como la miel y no un trago amargo que dañe los corazones. Hoy quiero invitarte a que seamos mujeres llenas de la gracia de Dios y con gracia en nuestras palabras. Proverbios 15:23 dice: es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. Eso también es tener gracia al hablar, saber dar la respuesta correcta en el momento correcto. Saber dar la respuesta correcta en el momento correcto. No hablemos de más. Seamos prudentes, seamos sabias. Siempre pidámosle al Espíritu Santo que nos dirija, que nos ayude a dar respuestas que produzcan buenos frutos en aquellos que nos están escuchando. Y no respondamos por responder y no respondamos desde el enojo. Hubo un tiempo donde yo me di cuenta, hace muchos años atrás, que cuando alguien me preguntaba algo, todavía no era pastora, quizá espiritualmente era bastante inmadura, pero cuando alguien me preguntaba algo, yo respondía desde mis emociones o desde mis vivencias, no desde el corazón de Dios. Y un día el Señor me confrontó y me dijo: tú estás dando respuestas en base a ti, pero no estás viendo el corazón o la situación de las otras personas. Y eso me hizo sentir muy mal, porque me di cuenta que al final mis respuestas no eran una ayuda, sino que más bien alimentaban el enojo o la amargura que había en el corazón de las otras personas. Porque claro, yo estaba hablando desde lo que había en mi corazón también. Y tuve que pedirle perdón al Señor y tuve que aprender a oír la voz de Dios antes de responder, sobre todo cuando alguien venía a pedirme consejo. Gracias al Señor, hoy eso ya no está en mí, ya Dios trabajó con eso y yo he aprendido a no responder antes de que Él me diga qué responder. Y quiero animarte hoy a eso, a no responder rápidamente por responder algo, y tampoco responder desde lo que tú crees o desde tu dolor o desde tu vivencia. A no ser de que sean ejemplos de vida, porque todas nuestras experiencias pueden ser de bendición para otro o pueden ser de dirección, pero siempre tenemos que procurar que eso que sale de nosotras, esas experiencias, eso que contamos, no venga con la carga de la amargura, sino con la carga de la enseñanza, que ayuda a crecer. Que nuestras palabras estén llenas de gracia, de amor y de sabiduría. Y que en nuestra boca siempre haya gracia al hablar. Quiero animarte hoy a esto, justamente, a trabajar en que en nuestra boca, en mi boca, en tu boca, siempre haya la gracia de Dios para hablar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias infinitas por estos 5 días donde hemos caminado contigo, Señor, donde hemos visto tu mano en nuestras vidas, donde nos has enseñado, Espíritu Santo, nos has corregido, nos has guiado. Bendigo a cada mujer, Señor, a todas las que han tomado este taller, Señor. Y te ruego, Espíritu Santo, que seas tú guiándolas, acompañándolas, fortaleciéndolas, Señor, y trabajando en su interior, para que de su interior fluyan ríos de agua viva, que sean capaces de sanar, que sean capaces de limpiar, que sean capaces de endulzar la vida de otros con sus palabras, porque lo que salga de ellas sea lo que está en tu corazón, Señor.
Bendigo a estas hermosas mujeres, Señor. Y porque de ellas sé que también, Señor, tú multiplicarás a través de ellas en bendición para otros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Un abrazo grande y hasta el próximo taller.